Canciones y dichos populares refuerzan la idea de que diciembre es un mes para celebrar en todo momento. Por ello, muchas personas, desaforadamente, se atiborran de comida ante tantas invitaciones especiales como son la visita a la casa de los padres, las celebraciones familiares, laborales o sociales de fin de año, etc. De la mano de esas comilonas suelen darse los excesos. Estudios demuestran que las reuniones por las festividades navideñas y las celebraciones de fin de año son fechas en que las personas ingieren mayor cantidad de comida y alcohol que en cualquier otra ocasión y que todos estos excesos pueden desencadenar daños en la salud que perjudican a las personas a corto y a largo plazo. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas te darán consejos para evitar complicaciones por los excesos de diciembre y que te mantengas con una buena salud. Hola a todos, bienvenidos a Diálogos en Confianza. En esta fecha tan especial queremos darles las felicitaciones a todos ustedes y vamos a platicar de un tema bien interesante y lo vamos a abordar de diferentes aspectos. Ya vimos que estamos en temporada de fiestas, en donde siempre hay excusa para comer de más, para beber de más, y vamos a hablar el día de hoy de qué complicaciones puede tener o qué efectos tiene esto en la salud, y vamos a abordar además el tema psicológico, por qué. ¿De qué nos estamos agarrando para justificarnos tanto exceso en esta fecha? Pensamos, bueno, es diciembre, ya estamos en el maratón Guadalupe Reyes a la mitad y se vale hacer lo que sea. ¿Será que se vale? Porque en medicina existe la estadística y cuando tú eres parte de la estadística es cuando no nos importa todo el resto de las personas que no les ha ocurrido nada, pero te puede ocurrir a ti. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a platicar de todo esto para que tú tengas en tus manos la responsabilidad de tu salud en estas fechas, además de todo el resto del año. Me acompaña como todos los lunes Óscar Virués. ¿Cómo vas a propósito? Y como todo el año, pues muy bien, la verdad es que contento despidiendo este año y pues ansioso por comenzar el siguiente con mucha esperanza, en fin, con todos los buenos deseos como la mayoría de las personas. Pero mientras decías todo esto, yo me quedaba pensando, ¿qué tanto es tantito? Puede ser una de las frases más comunes para darnos licencia entonces a cometer serie de atrocidades y de excesos, principalmente en estas fechas. Pero como bien decías, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Ese qué tanto es tantito puede ser tal vez muchito. Entonces, ojo, y por eso será importante que nos acompañen en este programa. Y bueno, desde luego, pues estaremos pendientes de la transmisión, de los comentarios, de las preguntas. Recuerden que para seguir el programa en internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Estamos en Facebook Live, allí pueden mandar sus comentarios, preguntas, seguir el programa en línea, desde luego, para que lo puedan llevar a donde ustedes quieran. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Y le doy la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional de Canal 11. Y saludo con mucho gusto pues a nuestras y nuestro especialista. A quienes voy a presentar ahorita que regresemos después de esta cápsula, que nos va a decir por qué tenemos estos excesos. Vamos a verlo. ¿Por qué en diciembre nos permitimos excesos de compras y excesos de regalo y excesos de comida? Yo creo que porque nos hacen demasiada propaganda sobre los deseos y las satisfacciones personales de cada quien. Yo creo que solamente nos abren el apetito voraz por comprar aunque no lo necesitemos. Y mucha gente, en lugar de comprar lo prioritario, se endeuda con cosas imposibles de comprar. Y genera mucha envidia, mucho egoísmo y yo creo que genera toda esa descomposición social que tenemos. Porque no tenemos la conciencia del ahorro y todo eso. Nos emociona el tener dinero y no saber en qué gastarlo. Pues porque es una época donde nos da mucho el sentimiento, la nostalgia, uno quiere estar en compañía. Uno acepta decir, bueno, pues en este momento mejor lo que tengo lo invierto en mis familiares o un buen regalo para que ellos se sientan felices y contentos. Pues porque nos pagan más, ¿no? Digamos, del exceso de trabajo que tenemos, pues nos pagan un poquito más. Y por eso nos permitimos, yo creo que el hecho de gastar un poquito más, aunque no deberíamos. Creo que es el momento es como que el mejor momento del descontrol emocional,
porque las personas nos agarramos comprando y comiendo de más y es tanta la emoción que efectivamente sí tendemos a engordar más, ¿no? Yo creo que es una cosa también un poco cultural, pero no solamente aquí en México. A nivel mundial, diciembre es igual a consumir, gastar, comer, beber. Sí, porque todo el año trabajamos, ¿no? Yo creo muy esperando las fechas, pues ya están marcadas, ya son costumbres, ya son fechas que tiene uno como marca de que te puedes destrampar completamente. Porque es un mes en donde celebramos con la familia, las tradiciones, donde nos juntamos a pasar un momento, ¿no? Que a veces en todo el año no se puede por circunstancias y pues aprovechamos ese mes para comer, para beber, para estar con toda nuestra familia, entonces. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy para que vayamos disecando como un pavo el tema el día de hoy. Primero que nada, me da muchísimo gusto una vez más y es un honor que tengamos entre nuestros panelistas a la doctora Margarita Dehesa. Mil gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. La doctora es gastroenteróloga, hepatóloga y asesora médica de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, Fundepa. La doctora es expresidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología y de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es decana del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y ha sido maestra de muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos. A ver si hemos aprendido bien. Algunos. Bien. Le damos la bienvenida a la doctora Ariana Cerón Apipilhuasco. Perdón, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. La doctora es médico urgencióloga especialista en toxicología clínica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. La doctora Jessica Pérez González, bienvenida. Muchas gracias. La doctora es médico internista e infectóloga del Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital Ángeles en la Clínica Londres. Y el doctor Francisco Jiménez Mora, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Psicoanalista, director del Centro de Atención Psicológica Integral. Doctores, quiero oír su opinión de qué opinan de que hayamos hecho este tema, primero que nada. Quiero oír sus comentarios. Pues creo que es bastante interesante porque difícilmente nos detenemos a pensar qué es lo que sucede en estas fiestas, ¿no? La mayor parte del tiempo pensamos en cuestiones positivas, en qué es lo que va a suceder, en el pasar tiempo con la familia, el hacer el corte de caja quizá al final del año, pero no nos detenemos realmente a medir las consecuencias de lo que viene justamente en la cuesta de enero, no solamente en la cuestión económica, sino también en la cuestión anímica, en la cuestión de salud. Difícilmente se detienen a ver esto. Me parece que es muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Doctora Dehesa. Bueno, para mí también es súper importante porque a lo que yo me dedico, que es a la gastroenterología y a la hepatología, pues los pacientes me dicen, bueno, doctor, ahora sí me va a dar permiso de tomar una copita que sea chiquita porque pues es que tengo que brindar con mi familia. Pues le digo, brinde con un poquito de sidra. No, pero no es lo mismo, tantito nada más, mi hígado ya está mejor, ¿no? Y todo lo que comemos, pues es que todo tiene chile, está súper condimentado y muchos de nuestros pacientes son gorditos, por no decir que son gordotes, porque finalmente eso es ahora un serio problema al que nos vamos a enfrentar. El año que entra estoy segura que todas las consecuencias, como decía el doctor, las vamos a ver en enero. Pero realmente creo que sí, uno debería de tener una buena relación con el paciente y decirle, tiene que cuidarse, porque si no, ya va mejorando y otra vez tenemos que volver a empezar. Me quedo pensando, si es cierto, así como, por ejemplo, cuando hay periodo vacacional que aumentan los números rojos y así, en enero sí hay casos donde hay sobrepoblación en los hospitales. Sí, claro que sí. Sí. Es bastante frecuente que los pacientes en el fin de año dejan de tomar su medicación. Entonces son pacientes con enfermedades crónicas que se permiten de alguna manera no solo comer más, sino dejar de tomar sus medicamentos y entonces en enero empiezan todas las complicaciones. Y claro, desde el punto de vista de urgencias, sin duda nosotros tenemos una disminución en los servicios a partir del 25 de diciembre. Pero ¿qué pasa? En la primera semana de enero empiezan a llegar todos los pacientes ya complicados, pero complicaciones que hablamos hasta ser mortales. Entonces es un tema súper interesante que a lo mejor no tomamos conciencia desde tiempo atrás, noviembre, diciembre, y en enero pagamos las consecuencias.
Vamos a irlo desglosando poco a poco. Doctor, psicológicamente hablando, ¿qué pasa en estas fechas? Lo vimos que todo el mundo dice, nos damos permiso, ya la doctora nos dijo el ejemplo con sus pacientes. Yo en la consulta a los pacientes que tienen enfermedad acidopéptica, es decir, gastritis, probablemente úlcera, esta época ni al consultorio van, porque dicen, no voy ni a ir para que me regañen, para que no me dejen hacer algo. Psicológicamente, ¿qué hay atrás de esto? Tenemos siempre dos alternativas cuando estamos siempre en un periodo de fiestas. Tenemos la gente que suele ser como muy eufórica y por la cuestión de estar con la familia, el sentir que tenemos dinero en el banco, que tenemos dinero en la cartera y que además tenemos algo que en la mayor parte del año no tenemos, que es tiempo. El tiempo por lo regular nos cuesta mucho trabajo saberlo administrar, entonces cuando tenemos esa combinación del dinero, el tiempo, puede ser ahí algo bastante interesante, pero cuando hablo que hay por lo regular dos opciones, siempre es o nos deprimimos a esta etapa del año, no hay que dejar de prestar atención a ese aspecto, o estamos muy eufóricos, que la mayor parte de las veces también es respuesta a la depresión, ¿no? Hay mucha gente que ante síntomas depresivos, y esto es muy mexicano el asunto, no estés triste, entonces para no estar triste me voy de fiesta, para no estar triste me paso todo el tiempo con la familia, para no estar triste pues me voy a tomar unas cervezas, ¿no? Me voy a comer o me voy a comprar, ¿no? También esa es la mayor parte de las situaciones. Diciembre se caracteriza precisamente por eso, porque es una etapa del año en la que nos pone como en contacto con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que hemos vivido en el año y nos pone la mayor parte del tiempo melancólicos, como una sensación de el tiempo está pasando, vida solo hay una, tenemos todavía estas percepciones. Entonces, ¿qué sucede? Para defendernos de estas emociones quizá melancólicas y a veces tristes, optamos por la cuestión del exceso. Doctora, dice que a partir del 25 de diciembre disminuyen los números de ingreso a urgencias, pero también mucha gente se va de viaje. Claro. Pero ¿qué hay en la temporada de posadas? Porque hay que tomar en cuenta que llevamos todo el mes más o menos de fiesta. ¿Qué pasa aquí y qué es lo que más frecuente ven en urgencias? Bueno, mire, yo le puedo hablar desde el aspecto metabólico. Nosotros en el servicio de urgencias normalmente nos enfrentamos a patologías descompensadas, sobre todo de diabetes e hipertensión, porque no toman los fármacos y eso es porque se les olvidan o consumimos alimentos más ricos en carbohidratos. Entonces, normalmente en esas fechas el paciente, aunque tiene síntomas, no acude a los servicios de urgencias, acude hasta después. Hay muchos que tienen vacaciones a partir de las vacaciones de los niños. Entonces, dejan ese periodo y acuden al servicio de urgencias hasta enero. Y también desde el punto de vista de las intoxicaciones, bien lo mencionaba el doctor, yo tengo una incidencia baja de los pacientes que acuden por patologías metabólicas, pero ¿qué pasa? Que aumentan los pacientes por intento de suicidio en un servicio de urgencias. Son pocos, pero aumenta la incidencia. Y obviamente ya en enero empezamos a disminuir esa cantidad de pacientes y aumentar a los pacientes metabólicamente descompensados. En la parte de trauma, que he tenido oportunidad también de estar, disminuye un poco en la parte de diciembre, de la semana del 25, pero ¿qué pasa el 31? El 31 aumentan los accidentes automovilísticos porque normalmente nosotros tenemos un consumo más importante de bebidas alcohólicas. Entonces hay diferentes patologías que se van presentando dependiendo qué actividades o las festividades nosotros tenemos. Doctora, como internista, enfermedades crónicas, vivimos en un país en donde hay diabetes por todos lados. Sí. ¿Qué tan conscientes son los diabéticos de nuestro país de su problemática de salud? Porque muchas veces tendemos a decir que el doctor se ocupe de la salud, de mi salud, sí, claro, y yo no tomo nunca las riendas de mi enfermedad. ¿Qué hay con, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes obesos durante estas fechas específicamente? Bueno, es bastante infrecuente el paciente que en realidad toma las riendas de su enfermedad, no solamente en esta época del año, pero en esta época del año es difícil porque se organizan las cenas familiares y habitualmente en las cenas familiares no se toma en cuenta que hay un integrante de la familia que es diabético, que es hipertenso y que no puede comer tal o cual cosa, ¿no? Como que preparamos lo que va a comer todo el mundo y entonces el paciente diabético o hipertenso pues se da permiso, pero también se da permiso de no utilizar sus medicamentos, porque tiene esta falsa sensación de que, bueno, no pasa nada, es, digamos, un par de fiestas, el siguiente mes voy con el médico y el médico, como bien lo dijiste, ¿no? El médico va a solucionar todo ya el siguiente año. Entonces, es muy raro que realmente un paciente tome el control. Sí me ha tocado tener pacientes que, bueno, saben qué tipo de alimentos pueden consumir, qué alimentos no pueden consumir, pero la verdad es que la regla es que
para finales de diciembre, sobre todo, como dice la doctora, a principios de enero, que es cuando empezamos a tener nuevamente a todos estos pacientes que no acudieron a fines de año, ya empiezan los pacientes ahora sí a retomar toda su dieta, el ejercicio, la toma de medicamentos como normalmente lo hacen. Doctora Dehesa, en gastroenterología, ¿qué pasa con la consulta en gastroenterología y en los pacientes que tienen enfermedad de hígado? Bueno, en gastroenterología, pues el problema es pacientes que tienen gastritis o pacientes que tienen úlcera, y esos pacientes dejan de tomar sus medicamentos, como ya decía la doctora, o bien pues se exceden en el beber y en el comer, y muchos de ellos pueden tener una hemorragia de tubo digestivo, que es una urgencia. Y ese es un serio problema porque muchas veces los servicios de urgencias están solitos, porque se quedan los residentes. Y aquí, que presumíamos que estábamos casi pura gente del seguro. Tú no eres del seguro. Qué pena me da, pero realmente en el seguro social, en el centro médico y en la raza, lo que uno tiene que hacer a veces es saber de dónde procede la hemorragia. Y si tenemos un endoscopista avesado, que habitualmente están, entonces hacen endoscopía, podemos utilizar fármacos para disminuir la hemorragia, y eso como que de alguna manera mejora el pronóstico. Pero eso sucede en un grupo pequeño. Déjame, vamos a tener que hacer un corte, la voy a interrumpir y vamos a regresar a seguir hablando de los excesos, específicamente de 1 por 1. Ya venimos. ¿Tenemos más hambre en la época invernal? Por nuestro organismo circula una sustancia llamada serotonina que está directamente relacionada con nuestro humor, y casualmente las dietas altas en carbohidratos elevan los niveles de esta. Para explicarlo de manera sencilla, el cuerpo se siente mejor cuando los niveles de serotonina son altos, lo cual es una explicación al por qué nos hace sentir tan bien el comer para aliviar la ansiedad y la tristeza. También se pudo determinar una relación entre las proteínas que permiten el paso de la serotonina y el invierno. Era más difícil para la serotonina transitar por las células en invierno. Y no solo eso, mientras más cortos eran los días, más difícil se volvía la circulación de serotonina. Hombre, en diciembre siempre metes unos kilitos de más, ya sea por bebida, ya sea por comida, y también, bueno, pues lo que decía yo antes, te comprometes también dependiendo de tu trabajo, que si la comida de empresa, ahora tienes que ir con el amigo, la mamá, la familia del marido, de la mujer, entonces es verdad que también gasta uno mucho en comida. Pues yo la verdad, pues sí, me gusta mucho toda la comida en general, yo no le hago el feo a nada, lo que me pongan como y disfruto. Comer mucho, sí, aprovecho para comer de todo. No, pues no, lo que se ve no se pregunta. A mí me gusta mucho la comida, creo que es uno de los placeres más grandes de la vida. A mí me encanta mucho que mi esposa cocine el pavo, que prepare el pavo, preparar la comida y el puré verde, hijo, el espagueti verde y el puré, hijo, con eso tengo. Pues sí, si hay algo que nos guste como el pavo, el lomo, entonces sí, ahí sí yo me gusta repetir. Sí, ahí sí. En comida sí. Sí, comida sí consumo demasiado. Pues en diciembre me gusta mucho cuando mi mamá prepara pavo. A veces sí, si por ejemplo la cena de Navidad o el Año Nuevo es muy tarde, pues sí me excedo. Pero trato de no dormirme rápido, de quedarme sentada, seguir platicando, para que la comida se vaya bajando, porque sí hace daño comer demasiado. Bien, en esa época sí, hasta incluso a veces hasta llega uno a enfermarse. Yo lo he vivido, a veces por comer muchas cosas dulces, entonces, o muy grasosas, entonces afecta el organismo. No, la verdad no, sí como un poco de todo, pero no en exceso. Sí. En diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, pero más en diciembre. Sí, pues son los antojitos, sales a la calle, que el ponche, pues ves todas las tradiciones, ¿no? Los romeritos, bacalao, vas a una casa, vas a otra y sí comes en exceso. La comida también, porque también es bueno probar cosas diferentes y a veces es más por gula que por hambre realmente.
Vamos a hablar de los excesos de comida en este bloque. Doctora, ¿se abusa en exceso de cantidad y de calidad? Así es. Sí, definitivamente, sobre todo se consumen muchos alimentos grasosos con muy alto contenido de carbohidratos. Obviamente son alimentos deliciosos, pero finalmente son los alimentos que más pueden descompensar a los pacientes. Y en cantidad, como bien lo hemos mencionado, que si vamos a la reunión, que si vamos a la que sigue, que si vamos a la que sigue. Entonces, es un poco difícil, incluso para una persona sana, tener un control de lo que de lo que se tiene que consumir durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Pero sin caer en la restricción excesiva. Decimos en invierno hace más frío, necesitamos comer más calorías, que tampoco estamos viviendo en el Polo Sur, no tenemos que ser como los osos polares, Claro. que ellos sí, Claro, sí. rellenan su capa de grasa para evitar el frío, que es otro mecanismo fisiológico importante, que no es el caso de los humanos. Pero, por ejemplo, una persona normal, antes de que hablemos de enfermedades, ¿me puedo dar permisos? ¿Qué porcentaje de mi alimentación podría ser más laxa que para poder, no sé, yo me quiero ir a una cena de Navidad y me quiero comer postre, que normalmente yo no como, pero sí se puede? Inclusive un paciente diabético puede salirse un poco de su dieta si aumenta su ejercicio o está bajo control estricto. Claro. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay con los permisos? Bueno, hay algunas recomendaciones que ya están escritas ahora sí por grupos de expertos y sobre todo para estas fechas. Entonces se recomienda mucho que si yo, por ejemplo, voy a tener una cena navideña, y ya sé que en esa cena pues no voy a poder controlar al 100% los alimentos y el porcentaje de cada cosa, por ejemplo, lo compense con las 2 comidas previas, ¿no? Entonces en la mañana tratar de tener un desayuno más ligero, que sea a lo mejor nada más pues un poco de fruta, ¿no? O sea, algo que compense. Y a la hora de la comida pues a lo mejor una ensalada. Incrementar en las comidas en las que yo sí puedo ahora sí que llevar el control. Exactamente. Aumentar el consumo sobre todo de verduras y de frutas. Y ya en la noche pues nos podemos dar un poquito más de permiso, porque va a ser difícil decirle al paciente diabético, bueno, en tu cena navideña cuenta las calorías, cuenta el porcentaje de carbohidratos, vamos, no están haciendo una comida especial para él, ¿no? Pero aparte hay una cosa bien importante, si tú sabes comer adecuadamente, te puedes manejar perfectamente en cualquier tipo de cena y saber qué evitar y qué no. Esto Claro. dependiendo de la enfermedad que tengas, estoy hablando sobre todo de diabéticos. Así Ahora es. vamos a irnos hacia el lado de la enfermedad con el exceso de alimentación. Voy a empezar por lo más sencillo. Ahora el término que usan los jóvenes es, antes se decía el empacho y ahora le dicen el mal del puerco. ¿Qué es esto? Porque ¿quién no le ha pasado que comes muchísimo más y te sientes mal? ¿Qué pasa aquí con el tubo digestivo, doctora? Pues yo creo que lo que pasa es que si es un tubo digestivo que está acostumbrado a recibir poca cantidad de alimentos, pues si llenamos el tubo digestivo de alimentos, pues obviamente va a haber o vómito, va a haber diarrea, va a haber una intoxicación por lo que bebemos y por lo que comemos. Yo creo que deberíamos hacer, yo creo que se vale, pero no en exceso. Y el problema es que todas las cenas navideñas pues, son excesivas, además excesiva de grasas, de carbohidratos, de alcohol también, y eso yo creo que en un momento dado pues, puede llegar a producir una intoxicación, una gastroenteritis aguda, porque uno no está acostumbrado a tomar esta cantidad de alimentación. Oye, ¿y no conformes con los excesos de la cena de Nochebuena y de Año Nuevo? Está la venganza del recalentado. O sea, todavía el día siguiente es de más eso rico. no comí anoche. Venga, chepa acá. ¿Qué tanto? Hay una frase que decían la gente mayor, que decía que comíamos con los ojos. Mi mamá decía, no te sirvas con los ojos, que sírvete lo que puedas comer. ¿Cuál es la relación psicológica con la comida en todo el año y en estas fechas específicas? La mayor parte del año, bueno, ¿qué sucede con la comida? Y sobre todo en el país en el que estamos, somos un país muy afectivo, muy expresivo. La comida muchas veces es sinónimo de afecto. ¿Y en qué sentido es difícil que nos inviten a lo mejor a una casa y nos ofrecen un plato y cuesta mucho trabajo rechazarlo? Porque el rechazar un plato, el rechazar incluso el vaso de la copa de vino, una situación así, se vive como una cuestión hostil o como una cuestión agresiva. Entonces, uno prácticamente tiene ya en el inconsciente es como por educación. Me acabo lo que me sirvieron
por educación, cuando uno, como justamente lo están mencionando ustedes, tiene que saber poner un límite, pero por esta parte cultural cuesta muchísimo trabajo. Eso es lo que nosotros en la consulta es lo que vemos. Los pacientes les cuesta mucho trabajo decir que no por lo que les representa a ellos en la cabeza, por lo que les representa en su mente. Si le digo que no a mi mamá, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que no voy a comer su platillo? A pesar de que yo estoy consciente de que eso me va a hacer daño o que si lo como en exceso me va a afectar, ¿cómo me voy a atrever yo a decirle a la abuelita de la casa que no me voy a comer su postre? ¿No? ¿Cómo le voy a hacer esa grosería? Entonces, por la grosería terminamos haciéndole grosería al cuerpo, ¿no? Terminamos agrediéndolo en ese sentido. Sin embargo, creo yo que esa es la postura por la que a los pacientes les cuesta también mucho trabajo decir que no, por lo que les representa realmente social y mentalmente. ¿Qué hay? Bueno, ya hablamos de este empacho, que es cuando comes en exceso, que te sientes llenísimo y te sientes fatal. Aquí la recomendación es no te sirvas así. Ahora sí que medicina preventiva hasta en estos momentos es clave. Pero ya que te sientes así, pues no hay mucho que puedas hacer. Como dijo la doctora, algunas personas van a vomitar. Nunca, eso sí, insisto aquí, hay que provocarse el vómito, porque existen patologías gastrointestinales causadas por provocarse el vómito y se te puede desgarrar el esófago. Pero vamos a hablar de una complicación más seria en cuanto a gastroenterología. ¿Qué puede pasar con el páncreas con una comida excesiva de grasas? Excesiva, muy abundante. Ok, la pancreatitis sobre todo también. Y esa, bueno, la pancreatitis tiene varias etiologías. Primero explicar qué es. Es una inflamación que sufre el páncreas por diferentes etiologías, diferentes causas. Principalmente ahorita, hablando de los excesos, un aumento de las grasas nos puede llevar a la pancreatitis. En México, nosotros tenemos mucha frecuencia en los servicios de urgencias. Es una patología grave, es mortal. Nosotros hemos tenido pacientes muy jóvenes hasta los extremos, pero normalmente representa una mortalidad importante en los servicios de urgencias. Doctora, las causas de pancreatitis, que sabemos que hay muchas y hoy no es día de programa de páncreas, pero nada más les estamos avisando que se puede enfermar el páncreas de pancreatitis. Hay muchas causas. ¿Cuántas de ellas tienen que ver con alimentación? Bueno, la que tiene que ver con la alimentación llena, con mucha grasa o exceso de alcohol. Y además la pancreatitis en ocasiones puede ir asociada a una enfermedad de la vía biliar o de la vesícula biliar, cuando puede haber pancreatitis secundaria a una enfermedad de la vesícula biliar, que si uno come en exceso grasas, eso puede desencadenar una pancreatitis aguda. Y como decía la doctora, la pancreatitis puede ser una enfermedad muy grave, que eventualmente puede ser una enfermedad mortal. Yo recuerdo en los servicios de terapia intensiva, cuando yo era residente, siempre había un paciente con pancreatitis que normalmente aparte se eternizaban en los servicios de terapia intensiva porque, como dijimos, es una enfermedad que puede ser terriblemente grave. El páncreas es una enfermedad que se enferma poco, pero ya lo he dicho aquí en diálogos, y cuando se enferma con ganas y se enferma feo. Entonces, este es un punto bien importante a considerar. Volvemos a lo mismo de la estadística. Es relativamente poco frecuente la pancreatitis, pero se asocia a excesos. Y no sé si en urgencias vean más pancreatitis por excesos en esta época del año. Pues no es tan alta la incidencia, sin embargo nosotros, como bien lo mencionaba la doctora, no solamente es comer en exceso y el aumento de esas grasas te puede provocar la pancreatitis, también personas que ya están susceptibles a procesos sobre todo de piedras en la vesícula. Si nosotros aumentamos las grasas podemos hacer que una de esas piedras migre y entonces provocar una pancreatitis. Y evidentemente, pues como ya bien lo comentaron, que es una enfermedad muy grave. Sin embargo, ahorita en los servicios de urgencias en diciembre no es tan frecuente que nosotros podamos encontrar esa patología por excesos. Ok, pero entonces nada más ojo con comer demasiado. Doctora, en cuanto a enfermedades de tipo cardiovascular, ¿hay algún problema en estas épocas específicamente o es igual la incidencia? No, sí se incrementa sobre todo para los pacientes de mayor edad, pacientes de más de 65 años, que son los pacientes que habitualmente ya tienen más patologías de base, ¿no? Entonces son pacientes hipertensos, diabéticos, que tienen dislipidemias, que tienen triglicéridos aumentados, lípidos aumentados, y vamos, sí es más frecuente en esta época que por los excesos puedan tener ahí un descontrol de la presión arterial, pueden tener un descontrol agudo de la diabetes, y esto obviamente pues tiene repercusiones en el corazón, entonces definitivamente sí. Ok, ahora regresemos a hablar un poco de obesidad, que hemos hablado que en este país es un problema muy serio. En esta época, digo, la obesidad está o no está,
pero en esta época también se dan más permiso a los pacientes. ¿Qué le podemos decir a personas con sobrepeso? Que aparte yo trato de no utilizar la palabra dieta, porque aunque es la palabra adecuada, implica restricción, ya nada más la palabra. A los pacientes que sufren sobrepeso y ven con terror venir estas fechas, ¿qué les podemos decir, doctor? Algo importante, y yo lo veo sobre todo en la consulta, sonará de repente a veces muy pesado, pero es hablarles sobre todo de las consecuencias. Es decir, hacer consciente y estarles hablando constantemente de las consecuencias no solamente cuenta como advertencia, sino también cuenta como el hecho de ponerles presente o que tengan presente lo que les puede suceder. Porque en la mayoría de los casos, si les hablamos en un enfoque positivo, es decir, te vas a sentir mejor y demás, eso no queda tan grabado como la mayor parte de las veces cuando uno le dice, te puede suceder esto. Incluso de lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de casos extremos. Estamos hablando de lo que realmente puede suceder si no se cuidan. Y eso es lo que finalmente a uno como ser humano, nuestra mente dice, hey, aguas, porque yo no me quiero acercar a esa parte. ¿Okay? Si les hablamos en un tono positivo también en ese sentido, es más fácil que lo vean desde una perspectiva más laxa y digan, bueno, ok, lo voy a hacer, ¿no? Pero si les estamos reiterando incluso cuadros por los que ya pasaron, puede funcionar más todavía. El hacerles énfasis en los periodos de todo el año en los que se enfermaron de alguna situación así o que estuvieron graves por eso, es muy probable que digan, está bien, no quiero volver a pasar por eso. Ok, Oscar, ¿hay llamadas? Sí, nos dice Perla Allison. Quisiera saber si en esta temporada las enfermedades gastrointestinales más comunes son la gastritis, el reflujo gastroesofágico y el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, existen también otros problemas gástricos que pueden complicarse como la colecistitis listiásica o piedras en la vesícula biliar e incluso hasta pancreatitis. Astrid Zárate nos dice, yo pienso que el organismo necesita un respiro después de un banquete familiar, aunque eso no significa dejar de comer. Lo más acertado será elegir comidas ligeras, con pocas salsas y de fácil digestión. Memo Muñoz, un consejo es que en estas fechas cuando tenemos o no tenemos ninguna celebración, lo primordial será hidratar bien nuestro cuerpo, aportándole todo el agua que necesite para eliminar las toxinas. Por ello, lo ideal será beber unos 2 litros de agua a lo largo del día. Mónica Cárdenas, si queremos controlar un poco nuestra alimentación en estos días, lo ideal es compensar los excesos de las reuniones familiares donde desintoxiquemos nuestro cuerpo. ¿Qué tan recomendables son las desintoxicaciones y si existen para nosotros? Lucía Pérez, ¿es normal que ganemos algo de peso en estas fechas? ¿Por qué sucede? Que además, esta es una frase que a mí siempre me ha llamado la atención. Pues ganamos peso, pero perdemos salud. O sea, la ganancia no la veo a menos que tuvieras un muy bajo peso y entonces ahí sí ya se convierte en una ganancia. Sin embargo, pues es una forma de decirle, pero pues también adiós a la salud, ¿no? Claro, sí, evidentemente sí, pero aquí hay dos cosas importantes en cuanto a lo que nos refiere la gente. Ya hablamos de las enfermedades gastrointestinales, la doctora Dehesa nos las acaba de reiterar. Prevención, básicamente, para todas estas. Si tú tienes reflujo, es más factible que si te llenas el estómago vayas a refluir mucho más. Si tienes gastritis y le metes mayores irritantes, vas a estar peor. Y el peligro es, por ejemplo, gente que tiene piedras en la vesícula y no lo saben, con una comida muy grasosa, es factible que se vayan las piedras hacia las vías biliares, pero eso puede pasar el resto del año. Muchas veces las piedras dan sintomatología, pero la colecistitis, que es la inflamación aguda de la vesícula, se presenta muchas veces en respuesta a comidas abundantes en grasa. Oye, tal vez una de las preguntas que hacen también en las redes sociales es, de los platos típicos en las cenas de fin de año, ¿cuáles son los que debemos evitar porque son más grasosos o condimentados? ¿Qué opina, doctora Dehesa? Podría decir todos, pero realmente todos no habría cena. Pero, exacto. Bueno, el que menos grasa tendría sería el pavo, pero es el que menos nos gusta, porque le falta sal. Y el relleno viene cargadito, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el bacalao también tiene, porque el bacalao, buen bacalao, como decía mi mamá, tiene que ir con aceite de oliva, con muchísimas almendras, con muchísimas aceitunas, para que sepa bueno. Tenemos que hacer corte. Pero entonces, ahorita vamos a regresar a ver qué es lo que más nos conviene comer en estas fechas y contestar algunas de sus preguntas. No se vayan. Que duela el estómago después de ingerir una comida copiosa, como ocurre en Navidad, es normal debido a que el sistema digestivo no está acostumbrado a tanta cantidad y tiene que hacer un sobreesfuerzo. La indigestión, también llamada dispepsia o dolor de estómago, es un término general que describe las molestias que se presentan en la parte superior del abdomen.
La indigestión no es una enfermedad, sino que hace referencia a síntomas que se manifiestan como el dolor abdominal y una sensación de saciedad después de empezar a comer. Si bien la indigestión es frecuente, cada persona puede padecerla de manera un tanto distinta, y los síntomas de esta pueden sentirse de forma ocasional e incluso todos los días. La indigestión que no es causada por una enfermedad oculta puede aliviarse con cambios en el estilo de vida y medicamentos. Vamos a escuchar comentarios del público en relación a la comida en estas fechas. Rubén, hola. Hola, buenos días, doctor. ¿Qué nos quiere decir? Pues comentarle que para una persona común que no tiene una enfermedad como diabetes o hipertensión es difícil, son difíciles estas fechas. Para nosotros como pacientes de diabetes o hipertensión es mucho más difícil, puesto que siempre hay un exceso, sobre todo en la comida. Poca gente en la bebida, pero de acuerdo a los testimonios de los compañeros, la comida sí representa un problema fuerte, porque todo el año nos estamos controlando la glucosa, tenemos un nivel de control en nuestra enfermedad, pero en estas fechas sí se incrementa y nos es muy difícil. El control, claro, hay opciones como las que nos sugieren los doctores previos, una comida ligera y para poder excedernos un poco en estas fechas. Pero sí hay manera de hacerlo. Claro que eso es lo importante. Hay gente que está muy empoderada, que tiene mucha conciencia de su enfermedad y que lucha cada día por tener un nivel de vida, una calidad de vida. Pero yo lo que quiero aquí es que cambiemos esa idea de que es malo, de que tenemos que sufrir, tenemos que cargar la piedra en nuestra espalda y saber que existen opciones sanas, porque lo que está en juego es la salud del paciente. No, claro, pues debemos tener conciencia de que lo más importante es la salud, muchísimo más importante, que inclusive con nuestra familia a veces batallamos un poco, no nos entienden, pero saber decir no cuando hay que decir, ¿sabes qué? Claro. Probar, comer menos cantidades, no es necesario echar competencias con la comida. Es decir, ¿sabes qué? Yo no puedo comer esto, voy a probar, te voy a acompañar. Y convivir no significa atascarnos, valga la parte de comida, sino tener un límite, pero un límite que nosotros mismos nos pongamos, y que pues la familia nos entienda también, ¿no? Ok, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vamos a escuchar más comentarios de la comida. ¿Qué hay? Mire, yo por ejemplo, mi cambio de vida, cuando yo empecé a comer demasiado, bajé de peso porque soy diabética hipertensa. Los alimentos que los médicos ya nos empiezan a dar, uno los empieza a comer, a mí me provocó, unas galletas de linaza me provocaron aquí una ansiedad de dolor, se me empezó a cerrar la garganta. Yo le comenté al doctor qué había pasado, es una alergia. ¿Alergia a qué es? Alergia en que yo no me pero le pregunto, ¿qué alérgica a qué es usted? A la linaza, yo no sabía curioso. eso. Entonces me dijo el doctor, no lo vas a poder comer. Yo quiero preguntar si las alergias se quitan. Bueno, las alergias se tratan. Ya tuvimos un programa bien interesante que te vamos a recomendar que veas. Aquí está en YouTube sobre las alergias. Las alergias, una vez que eres alérgico a algo, tienes que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a un tema más específico. Una persona que es alérgica a la penicilina, de preferencia, nunca más se debe poner penicilina porque puede poner en riesgo su vida inclusive. Sí, eso la fue vida, lo que me comentó el Entonces, si sabes que eres alérgico a algo, ¿sabes cuál es el tratamiento? Evitarlo comerlo, totalmente. No comerlo. Ok, entonces ojo con las alergias alimentarias, sobre todo también las personas que sean alérgicas en esta época, mucho de los rellenos del pavo, el bacalao de la doctora Dehesa está lleno de almendras y muchos tienen nueces también, diferentes tipos de nueces, piñones y nueces de la India, cosas que a veces comemos poco frecuente. Y si tú tienes una alergia a este tipo de nueces que en nuestro país no son tan frecuentes, puede ser muy peligroso. Entonces, tener siempre la cautela de preguntarle a la persona de qué está hecho. Si eres alérgico a algo y vas a casa de alguien, preguntar. No vaya a ir a donde haya un pavo relleno de linaza. No, de hecho, yo me di cuenta con unas galletitas de linaza, ahí fue cuando lo noté. Y dije, no más, vuelvo a comer. Pues ya, ese es el tratamiento. Déjame pasarme para acá para preguntarle a Naomi. Hola. Hola. ¿Qué nos quieres decir? Pues a mí me preocupa mucho el exceso de refresco. Pues a mi tía la operaron de la vesícula porque le dijeron que tenía una piedra en la vesícula. Ajá, pero el refresco no necesariamente tiene que ver con la piedra en la vesícula. El refresco se asocia a obesidad y la obesidad se asocia
a piedras en la vesícula. La obesidad es un factor de riesgo. ¿Algo más que nos quieran decir sobre los problemas de la vesícula y alimentación, doctores? Pues bueno, sí se relaciona mucho con el exceso de grasas. Se relaciona con obesidad, ¿no? Es mucho más frecuente en las personas obesas, aunque hay personas que pueden no ser obesas y tener algunos otros factores que a lo mejor pueden ser genéticos, pero la regla es un paciente obeso y cuando tienen ahí estas descompensaciones agudas se asocia frecuentemente a una alimentación excesiva en ese mismo día o en días previos. Entonces, ojo con los refrescos, de preferencia no se los recomendamos, se vale, como han comentado los doctores ahorita, yo por ejemplo me voy a echar una cuba con la doctora de esa el día que coma bacalao y no me pasa absolutamente nada, pero lo ideal es aquí la moderación. Vamos a ver una cápsula que vamos a pasar a otro tema bien interesante. ¿Qué hay con el alcohol y estas fechas? Vamos a verla. Porque hay vacaciones, es cuando se puede. Digo, porque todos los días trabajamos y si no trabajamos 24 y 25 toda esa semana, pues nos podemos dar mucho gusto. Entre esos beber e irnos de vacaciones. El alcohol, pues por lo mismo de las fiestas navideñas, las posadas, normalmente los mexicanos somos muy fiesteros y nos gusta consumir mucho el alcohol. Por las convivencias que hay, los convivios, las reuniones de fin de año, en las empresas. ¿Por qué se abusa del alcohol? Como lo dije hace un momento, es parte del descontrol emocional y la falta de criterio, porque para celebrar no se ocupa ni una ni 10 botellas, o sea, es bastante con convivir con la familia y unas copitas y creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo aceptar y siempre vamos sobre el exceso. Sin medirnos no pensamos y nos falta criterio, ¿no? Pues porque es un mes de fiesta y dicen, bueno, pues hay que celebrar y pues como hay varias fiestas en ese mes, pues aprovechan y se compran todo el alcohol que pueden y se emborrachan. Desafortunadamente también es cultural, porque mezclamos las fiestas con los excesos, el alcohol, comida. Entonces el alcohol pues está en todas las casas, está donde tú vayas, hay alcohol. Entonces es muy fácil echarse una copita aquí, otra allá. Es cultural también. No puedes decir no. Lo haces como si dices no, piensas que es una grosería hacia la persona. Y dices sí, pues me echo una copita acá, otra allá. Es cuando empiezan los excesos en todo. De alcohol casi no consumimos, porque mis hijos no toman. Sí, compramos una botellita, pero nada más sidra o algo así, o sea, algo tranquilo, luego les hago ponche y con eso hacemos. Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar del alcohol, que toma una importancia en estas fechas, además de en todo el año. Sabemos que el alcohol puede llegar a ser un problema, pero estamos ahorita justamente nosotros comentando que sí nos gusta y se vale con moderación. Pero vamos a ver la parte psicológica, el alcohol y nuestras emociones, el alcohol y nuestros pensamientos, nuestra relación con el alcohol. ¿Qué hay de eso? Lo ideal es que fuera con los pensamientos, pero muchas veces no es así, sino tiene que ver más como con la cuestión emocional. El alcohol, lamentablemente, siempre tiene dos formas. O es el potencializador del estado de ánimo, es decir, cumple más o menos el valproato de magnesio, por ahí esa mejoría. O también puede ser el ansiolítico por predilección, ¿no? Es decir, estoy angustiado, estoy estresado, tómate una copita y con eso te relajas, ¿no? Es que vengo muy cansado, llegué muy tarde, tómate una copita y con eso te calmas. Al igual que el alimento, es decir, ya desde toda la cuestión psicológica, todo lo que entra por la boca, toda la cuestión alimenticia, bebida y demás, sobre todo esto que viene el alcohol, pues es tóxico, lo sabemos. O sea, sí es delicioso y lo que sea, pero es tóxico, al igual que comerse un pavo completo. Nos está hablando sobre todo de esta necesidad de sentirnos parte de algo y lo estamos vinculando con una cuestión afectiva. Sobre todo con algo que tratamos como de compensar en nuestro interior. Hablaba yo hace un momento respecto a la parte depresiva. Cuando estamos en un estado de ánimo muy bajo, el mexicano sobre todo busca la manera de quitárselo rápido. No de siquiera entenderlo. Hace un momento hablaban acá en el público respecto a la conciencia de enfermedad. Con las emociones sucede exactamente lo mismo. Nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que estamos sintiendo. Eso ya nos llevaría un poco al pensamiento. Sin embargo, como puede llegar a ser una sensación muy desagradable, la tristeza, la frustración, la melancolía, el hecho de ver que a final de año pues ya no hay personas con nosotros,
¿no? Finalmente suelen ser episodios bastante dolorosos para la gente, entonces por lo que se opta es por tratar de eliminar esa sensación lo más pronto posible. Es una falsa cura realmente, me lo quito rápido para no pensar en ello. Más adelante hablaremos también de la cruda, la emocional es una de ellas. Entonces, el alcohol tiene mucho que ver con esta cuestión. Ahora, hablábamos también de la cuestión de la moderación. El saberse medir en ese sentido cuesta mucho trabajo por lo mismo, porque es una sustancia que nos hace sentir aparentemente bien, nos relaja. Es rara las personas a las que el alcohol a la primera, segunda copa les genera una sensación incómoda o desagradable, ¿no? Pero al resto no, a la mayor parte de la gente no. Se muestran episodios como más relajados, más abiertos. Empieza la famosa, desde psicoanálisis lo conocemos, la inhibición, ¿no? Se empiezan a desinhibir realmente. Todas estas barreras mentales que tenemos en el trabajo, empezamos a beber y entonces la fiesta del trabajo se convierte en otra cosa, ¿no? Empezamos a salir las verdaderas personalidades o las cosas que no salen a lo largo del año. El alcohol a veces tiene que ver mucho en eso, ¿no? Es esta parte de no solamente hacernos sentir tranquilos, sino darnos este complemento que a veces a lo largo del año no tenemos. Doctora, la sala de urgencias y el alcohol. No, bueno, ¿qué les puedo yo decir? O sea, hablar de alcohol para nosotros es un tema muy frecuente en el servicio de urgencias, pero finalmente hay algo también que preocupa mucho. Hay otros tipos de alcoholes que nosotros los vemos y que son prácticamente mortales también. ¿Qué pasa cuando la gente, además de consumir el alcohol, el que ustedes conocen, el que todos conocemos y nos gusta además de todo, también consumen otras bebidas que saben casi similar al alcohol? Por ejemplo, los anticongelantes tienen un componente que se llama etilenglicol. Y también otro tipo de alcoholes tienen diferentes tipos de alcoholes que son más tóxicos y que nos pueden provocar ceguera. ¿Qué pasa en estas fechas? Pues sí, ¿no? Toda la gente vamos buscando la fiesta y en la fiesta nos dan bebidas, pero son bebidas adulteradas. En México, desafortunadamente, solamente el 40% de las bebidas tienen como tal un sello de seguridad para todos nosotros. Pero como estamos en la fiesta, no podemos distinguir los diferentes tipos de alcohol. Ese alcohol, el adulterado, provoca ceguera. Es una ceguera que es irreversible. En 24 horas nosotros podemos tener esa ceguera, empezar con problemas visuales y desafortunadamente no hay mucho que podamos hacer. ¿Cómo prevenir eso? ¿Cómo prevenir eso? Tratar de ir a lugares que no que no sean tan inseguros. Cuando nos abren la botella, sí tener mayor precaución cómo nos abren la botella, que esté perfectamente sellada. Y pues sin duda siempre traten de ir pues con personas que conocen ese lugar, ¿no? Porque si nosotros vamos a lugares que desconocemos y nos dan alcoholes que nunca hemos consumido, el gran riesgo es tener este consumo de bebidas que son adulteradas. Los riesgos son muy altos. ¿Qué pasa con el otro alcohol también? El otro alcohol normalmente también lo consumen personas ya que son alcohólicas o que como tienen ese sabor muy similar, pues no distinguimos. Entonces también llegan a los servicios de urgencias con ese consumo que es el etilenglicol y desafortunadamente provoca lesiones a nivel del riñón que también pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, dentro de todo, si hay una intoxicación por el alcohol que nosotros ya conocemos, pero bueno, ese también nos puede llevar a complicaciones, sobre todo de violencia, accidentes automovilísticos, pero los otros alcoholes son los que de forma inmediata nos pueden llevar a complicaciones irreversibles, ¿no? Eso también entonces, pero eso está muy difícil de saber, entonces siempre cuidarse de dónde están bebiendo. Ahorita vamos a hablar de medicina interna que hay. Doctora, ¿pero qué hay con el tubo digestivo, el hígado, con la intoxicación aguda de alcohol en estas fechas? Bueno, en el tubo digestivo podemos tener lo que ya comentamos, una gastritis, una inflamación del esófago, pero en el hígado, pues el hígado es el que metaboliza prácticamente todo lo que ingerimos y lo que nos untamos y lo que nos inyectamos. Y el hígado es muy susceptible al daño por alcohol. Entonces uno, aunque no tenga daño previo, puede tener una hepatitis alcohólica si ingiere una gran cantidad de alcohol y eso es una enfermedad sumamente grave. Y el paciente puede morir por una hepatitis alcohólica. ¿Qué síntomas tiene un paciente con hepatitis alcohólica? Sí, el paciente con hepatitis alcohólica, bueno, puede tener desorientación, se puede poner lo que nosotros conocemos como ictericia, que tiene lo blanco de los ojos se pone amarillo, y eso es lo que llamamos ictericia. Y el paciente tiene un cuadro de desorientación que verdaderamente eso a la familia lo asusta muchísimo. Si es un paciente que ya tenía daño previo, puede tener un daño agudo sobre un daño previo
y eso puede ser mucho más grave que alguien que no tiene daño previo. Pero una hepatitis alcohólica realmente es bien difícil porque el hígado entonces ya no funciona y todas las funciones que tiene el hígado pues obviamente no se llevan a cabo y muchas veces se tiene que utilizar algo semejante a cómo hemodializan a los pacientes que tienen daño renal con equipos especiales para, lo cual no hay en todos los hospitales. En el Seguro Social obviamente tenemos ese tipo de equipos, en otros hospitales no hay, pero yo diría que en toda la República Mexicana difícilmente puede salvarse un paciente que tiene una hepatitis alcohólica. Podemos darle, hay medicamentos como esteroides, podemos utilizar lo que ya se comentaba, pero finalmente los pacientes tienen un daño muy grave y pueden morir por una insuficiencia hepática fulminante. Fíjate, Pepe, yo quería comentar, y es que con todo lo que han dicho, estas pueden ser las consecuencias, pero se juntan el hambre con las ganas de comer en estas épocas de fin de año, porque emocionalmente hay un vacío con el que pienso ahogar o llenar con todo este tipo de cosas. Pero hay otra idea además, es que a mí no me va a pasar. Claro. Porque soy el Seguro Social y entonces soy inmune a todo este tipo de cosas. Y la verdad es que es un riesgo innecesario que corremos muchas veces sin tomar en cuenta todas estas consecuencias que de verdad pueden costarnos la vida o la calidad de vida permanentemente. ¿No? Y bueno, yo sí quisiera comentar con respecto a lo que decía el doctor, porque hay mucha gente que está muy solita. Sí. Que vive sola o que vive en una casa para pacientes con edad avanzada. Entonces están muy solos y entonces lo que hacen es en estas fechas pues, aumentar el consumo de alcohol. Ojo con eso, tenemos que hacer un corte, pero cuidado con el alcohol. Vamos a regresar a ver qué pasa a nivel de la borrachera famosa. No se vayan. Los problemas de salud más frecuentes durante los festejos decembrinos por el abuso de la comida y bebidas alcohólicas son cuadros agudos de gastritis, reflujo e intestino irritable o colitis. Beber alcohol en exceso puede lastimar y dañar la mucosa gástrica, lo que causa una gastritis severa e incluso la aparición de una úlcera gástrica, corriendo el riesgo de que se presente una hemorragia. Por otra parte, el consumo exagerado de grasas y azúcares, así como de irritantes, puede provocar gastritis y dispepsia, así como exacerbar los síntomas del síndrome de intestino irritable, como lo es el dolor y distensión abdominal, afectando también la frecuencia de las evacuaciones. Los síntomas se pueden presentar de manera diferente en las personas con problemas gastrointestinales, ya que estos dependen de la enfermedad que tengan. Es importante no automedicarse para evitar complicaciones mayores. Lo mejor es consultar al especialista. ¿No? La mayor parte del tiempo pensamos en cuestiones positivas, en qué es lo que va a suceder, en el pasar tiempo con la familia, el hacer el corte de caja quizá al final del año, pero no nos detenemos realmente a medir las consecuencias de lo que viene justamente en la cuesta de enero, no solamente en la cuestión económica, sino también en la cuestión anímica, en la cuestión de salud. Difícilmente se detienen a ver esto. Le digo, brinde con un poquito de sidra. No, pero no es lo mismo, tantito nada más. Mi hígado ya está mejor, ¿no? Y todo lo que comemos, pues es que todo tiene chile, está súper condimentado y muchos de nuestros pacientes son gorditos, por no decir que son gordotes. Entonces son pacientes con enfermedades crónicas que se permiten de alguna manera no solo comer más, sino dejar de tomar sus medicamentos. Pero cuando hablo que hay por lo regular dos opciones, siempre es o nos deprimimos a esta etapa del año, no hay que dejar de prestar atención a ese aspecto, o estamos muy eufóricos, que la mayor parte de las veces también es respuesta a la depresión. Enfrentamos a patologías descompensadas, sobre todo de diabetes e hipertensión, porque no toman los fármacos y eso es porque se les olvidan o consumimos alimentos más ricos en carbohidratos. Entonces, normalmente en esas fechas el paciente, aunque tiene síntomas, no acude a los servicios de urgencias, acude hasta después, que aumentan los pacientes por intento de suicidio en un servicio de urgencias. Cenas familiares, y habitualmente en las cenas familiares no se toma en cuenta que hay un integrante de la familia que es diabético, que es hipertenso,
y que no puede comer tal o cual cosa, ¿no? Como que preparamos lo que va a comer todo el mundo y entonces el paciente diabético o hipertenso pues se da permiso, pero también se da permiso de no utilizar sus medicamentos. Ya empiezan los pacientes ahora sí a retomar toda su dieta, el ejercicio, la toma de medicamentos como normalmente lo hacen. Así es. Seguimos platicando del alcohol. La doctora Deza nos decía una desventaja que tienen las mujeres. Bueno, eso es una injusticia de la naturaleza, yo creo. El problema es que la mujer es más susceptible al daño por alcohol. Sí. Una mujer se emborracha más rápidamente. O sea, si tú y yo tomamos lo mismo, tú no te emborrachas y yo sí. ¿Qué hacemos? Pues eso está muy mal. Pero finalmente, porque tenemos una deshidrogenasa alcohólica, que es la que se dedica a metabolizar el alcohol, en la mujer es diferente a la del varón. Así son las cosas. Pero en un momento dado salimos más baratas, porque en un momento dado nos dan menos alcohol que a los demás. Pero yo creo que eso sí tenemos que tomarlo en cuenta. Y no sé si será el momento que hablemos del alcoholímetro o nos esperamos. Yo creo que sí, en lo definitivo. Sí, yo lo que creo es que el alcoholímetro que todos ustedes conocen, y no sé si lo conozcan más de cerca que otros, pero finalmente yo creo que nos ha ayudado mucho. No quiere decir que se haya abolido el uso del alcohol, ni que dejemos de manejar por el exceso de alcohol, pero yo creo que ya lo piensa uno mucho más. Claro. Tenemos más opciones, en un momento dado podemos pedir un taxi, para no hablar de marcas, podemos pedir un taxi. Y yo hace no mucho fui a una fiesta que me invitaron y a la salida uno puede medir, hay una especie de alcoholímetro en la salida de ese antro, porque era un antro, debo reconocerlo. Entonces te dicen, tienes tu contenido de alcohol más alto y el alcoholímetro te va a detectar y te van a mandar al torito. El torito. Claro que hay que ver el menú, porque a lo mejor el menú del torito está mejor. Está más bueno que la fiesta, ¿no? Pero yo creo que eso sí ha sido, creo que muy bueno. Y ojalá que en todo el país, por lo menos en el país, ya los demás, bueno, pero en el país que tuviéramos en todos lados un alcoholímetro para evitar tantos. Todavía existen muchos accidentes y accidentes terribles, mortales, que realmente han dejado familias truncas por el exceso de alcohol. Y muchas veces no es la persona que va bebida los que están en el accidente, sino que involucran a otras personas que van en otros coches. Doctora, ¿qué es la borrachera? El estado de ebriedad. Bueno, el estado de ebriedad es precisamente todos estos cambios que se dan después del consumo del alcohol. Como lo decía la doctora, la responsable de eliminar el alcohol de nuestro cuerpo, porque el alcohol finalmente es un tóxico directo, ¿no? Entonces, el hígado es el encargado de metabolizar el alcohol, o sea, de deshacerlo para que lo podamos eliminar. Y la enzima encargada de esto precisamente es la alcohol deshidrogenasa. Entonces, esta enzima es mayor de manera pues general en los hombres que en las mujeres. Pero dentro de los hombres hay hombres que son acetiladores más rápidos, entonces son los que aguantan más, ¿no? Porque también hay que decir que hay personas que con 2 copas ya se sienten muy mal, ya no pueden seguir tomando. Entonces los acetiladores rápidos como que pueden ir llevando esto un poquito más acelerado y entonces pueden estar tomando más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay diferentes cambios en el cuerpo durante la borrachera. Uno de los más importantes es la supresión de algunas hormonas, ¿no? Como la hormona antidiurética. Entonces, empezamos a tener muchas ganas de orinar, nos empezamos a deshidratar y como estamos consumiendo alcohol y nos olvidamos de que también al momento de consumir alcohol, lo que siempre se recomienda es que estés consumiendo agua precisamente para compensar toda esta pérdida, pues entonces, bueno, vienen más efectos como ya el mareo, lo que nos platicaba antes el doctor, ¿no? La desinhibición, empezamos a sentirnos mareados, empezamos a tener incluso ahí náusea, podemos incluso vomitar, etcétera. Entonces, bueno, finalmente es todos estos efectos que se presentan de manera aguda, ¿no? Ya más adelante pues platicaremos los efectos contrarios que vienen pues cuando tenemos la famosa resaca o cruda.
Vamos a hablar más adelante de la cruda, pero aparte, un profesor mío de fisiología, que en paz descanse, nos decía que la gente que son dueños de bares y demás saben de fisiología, porque además te ponen en la botana, te ponen pura cosa salada para que te dé más sed, entonces tu consumo es mayor. Entonces aquí básicamente el mensaje a ustedes es alcohol con moderación. Dejen ustedes porque vamos a hablar también de la cruda moral más adelante, por lo que te pueda pasar al día siguiente, sino por las enfermedades agudas que puedes tener. Ya nos habló la doctora de esa, de hemorragia de tubo digestivo, ya nos hablaron de accidentes en donde no necesariamente estás involucrado tú, sino otras personas, gastritis, úlcera, esofagitis, pancreatitis y el daño agudo al hígado que te puede dar una hepatitis alcohólica. ¿Qué nos dice la gente, Oscar? Fíjate, tengo varias llamadas con respecto a las bebidas alcohólicas. Nos preguntan, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo desde que recuerdo que comencé a beber nunca he tenido lo que se llama como una cruda o resaca? ¿A qué se debe? Es decir, que mi hígado metaboliza mucho mejor el consumo de alcohol, tengo una mayor capacidad o puede estar ocultando alguna enfermedad y de pronto sorprenderme un buen día. Esta otra pregunta es de Alan y nos dice, ¿qué pasa entonces con las personas que están bebiendo y de pronto se provocan o se presenta el vómito? Los síntomas de la borrachera y el malestar desaparecen y continúan bebiendo porque entonces ya se sienten mucho mejor. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Esta otra llamada de un anónimo dice, otro punto importante a considerar de la ingesta excesiva de alcohol es la parte emocional, porque muchas veces entonces en el estado eufórico o agresivo se desconocen las reglas, las normas y a las personas queridas y se atenta contra la salud y la vida de muchas de ellas, incluidas las del propio consumidor. Pero además se violenta principalmente a las mujeres. Creo que este es un asunto de salud pública y social que se debe de atacar. Esta otra es, bueno, ¿y qué he recomendado una vez que ya siento la cruda? Porque yo padezco de unas espantosísimas, les pone otra persona. ¿Hay algo que pueda hacer para restablecerme? Otra persona nos pregunta, ¿qué tanto las bebidas energetizantes o rehidratantes están recomendadas? Y si la mezcla de algunas otras bebidas con contenido de taurina pueden afectarme mucho más que la combinación de otras. Parte de las preguntas del consumo de alcohol. Bien, seguimos hablando de alcohol, que es un tema importante más en estas fechas. Doctor, la parte emocional, ¿qué pasa con una persona que está cuete, que está borracha, que está en estado de ebriedad? Por lo regular, lo que primero que baja es, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, eso para empezar, como ya lo decían acá los doctores, vamos a empezar a tener mareos, vamos a empezar a tener comportamiento errático, no nos vamos a mover bien y demás. Sin embargo, ¿qué sucede? Baja también la capacidad de juicio. Esta capacidad de juicio es justamente el saber diferir entre lo que está bien y lo que está mal. Y evidentemente también carga consigo esta capacidad el hecho de poder medir consecuencias, de medir riesgos también. ¿Qué sucede cuando estamos en este efecto? Muchas veces, ya lo hablaba yo hace un momento, tiene que ver con la cuestión emocional depresiva, pero también estar de muy buen humor también puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? La gente pensaría que entonces lo ideal es que estemos todo el tiempo sonriendo o estemos totalmente eufóricos y a veces suele ser incluso más peligroso que la depresión, porque la depresión nos inhibe, nos calma o de alguna otra manera nos aísla, la euforia no. La euforia nos hace colocarnos al centro de la fiesta, empezar a generar y tratar de contagiar esta misma emoción a los demás. Y entonces, al bajar nuestro nivel de juicio, empezamos a dejar de medir los riesgos que nosotros corremos. Entonces, de ahí también que las salas de urgencias estén llenas tanto de algo más grave, como lo que estamos hablando, hasta situaciones de que el sujeto se subió a la barra y empezó a bailar y no midió y se cayó, ¿no? O que tomó el auto y dijo, bueno, de aquí estoy tan de buen humor que me voy a ir a Acapulco con mi novia y entonces toman la carretera a todo lo que da. Es decir, lo peligroso de todo esto es que al tener esta combinación de la situación emocional, ya sea excesiva, es decir, depresiva, muy hacia abajo, o eufórica, muy hacia arriba, en cualquiera de los dos aspectos nos nubla la capacidad de juicio y eso es lo que nos orilla, combinado con la cuestión de que no controlamos bien nuestro cuerpo con la comida o con el alcohol, pues a cometer o caer en una situación de riesgo importante. Claro. Doctora, ¿les llegan adolescentes con intoxicaciones agudas de alcohol? Sí, es muy frecuente en las salas de urgencias intoxicaciones por el etanol,
que ustedes lo Alcohol. conocen como alcohol, finalmente, pero sí es demasiado frecuente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ojalá que solamente fuera un mareo, ojalá que solamente fuera un dolor de cabeza. Eso sería lo más fácil de atender en los servicios de urgencias. Desafortunadamente, en las áreas de choque tenemos a pacientes con caída de 2, 3 metros, con una patología que es trauma craneoencefálico. Esa es una fuerza importante que hubo en el cráneo que provocó alguna lesión. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Pues que el paciente pueda tener ya pérdida de alguna de las funciones motoras de forma permanente. Entonces hemos visto desafortunadamente complicaciones en personas muy jóvenes, ¿no? Ya con algún tipo de lesión, que obviamente esto conlleva alguna discapacidad, que pues eso ya es un problema igual familiar, ¿no? Entonces, a lo mejor no hemos tomado conciencia de que pensamos que el alcohol solamente es la forma aguda, es la parte padre de todas las fiestas, pero el problema es en los servicios de urgencias cuando llega una complicación secundaria a una ingesta de alcohol. Y no tienen que estar intoxicados, ¿eh? Tienen que estar, de hecho, en la parte importante que mencionaba el doctor, que pueden estar en la parte eufórica cuando estamos ingiriendo el alcohol, porque en esa fase pues sí, finalmente nuestro paciente es cuando trata de subirse las escaleras, en donde era peligroso, o trata de hacer alguna actividad de riesgo, es ahí cuando comete normalmente algún tipo de imprudencia. Oye, fíjate que yo recuerdo a alguna persona que me dijo alguna vez que estaba acostumbrado a tomar una cantidad fuerte de alcohol y que no le pasaba prácticamente nada, pero que combinado con este factor emocional, una vez falleció un familiar y entonces que emocionalmente se sentía muy decaído, que no había querido, porque además es otra costumbre en nuestro país y en muchos otros, en un velorio, pues acompañarlo también con bebidas alcohólicas para mitigar el dolor, etcétera. Lo pongo entre comillas porque no es así. Pero que entonces se tomó media cerveza y que lo detuvo el alcoholímetro y le dijeron, a ver, sople, y rebasó la cantidad de alcohol permitido cuando había bebido solamente media cerveza. Y cuando él normalmente dice, yo no padezco ni vivo los efectos del exceso de alcohol. Sin embargo, ¿qué tanto? Si es un mito o no el que emocionalmente también se van desnivelando todos estos factores. Y otro que yo he escuchado muchas veces es que le pegó el aire y por eso ahí en ese momento se disparó el alcohol. A ver, disipemos estas dudas. ¿Puede ser que el alcoholímetro te detecte con menos cantidad o siempre tiene que tener cierta cantidad en sangre? Esto depende mucho del peso y la talla de cada persona. Claro, pero teóricamente, bueno, probablemente en ese momento metabolizó menos el alcohol y entonces por eso dio positivo el alcoholímetro. Y quizá a lo mejor un comentario de pacientes que ya tienen un daño previo en el hígado y que pues ya su hígado ya, aunque uno diga a mí no me da cruda y a mí no me pasa nada, cuando los estudiamos a fondo, el paciente ya tiene un daño previo. Ya existe un daño. daño. Ya existe un daño. ¿Y esto que dice Oscar de que les da el aire? El golpe de aire, bueno, realmente ahí sí no tengo una explicación para ello. No, pero eso, es cierto, ¿eh? Finalmente, para eso, por ejemplo, yo que soy toxicóloga, les puedo decir que el etanol tiene diferentes mecanismos por los cuales se puede eliminar. Hay muchas personas que tienen consumen diferentes tipos de alcohol y ellos refieren que cuando sales te da el aire y aumenta este estado, para decirse de intoxicación, pero eso, hablando fisiopatológicamente, eso no puede ser, porque el alcohol se elimina a través de esas vías, ¿no? Entonces, se elimina a través de la respiración, se elimina a través hasta de las heces, de la orina, entonces no hay una mezcla que cuando se junta el aire provoque que tengas mayor intoxicación por el etanol. Yo creo que lo que pasa es que cambias tu conciencia de que estás en un antro oyendo música, Claro, y de repente dices, O podrá ser que el sistema circulatorio se activa y recorre la sangre más, recobra cierta velocidad que estar pasivamente. No, porque tú tienes una frecuencia cardíaca base. Exacto. Y está todo el tiempo, tu sangre está circulando continuamente. Pero entonces lo que hay que hacer es aquí otra vez prevención y vamos a regresar después de este corte para hablar de la resaca. ¿Qué otras palabras conocemos? La cruda. Cruz. Entonces, la cruz. La cruz. La resaca parece ocurrir básicamente por 3 motivos: intoxicación por el acetaldehído, disminución de la glucosa sanguínea y deshidratación. Gran parte del malestar de la resaca es consecuencia de la exposición prolongada de las células al acetaldehído, lo cual provoca una especie de inflamación generalizada del organismo.
El riesgo de resaca es mayor cuando hay un consumo de al menos 4 copas de vino o 4 latas de cerveza, o el equivalente en alcohol de cualquier otra bebida en el intervalo de 2 horas. Esta es una cantidad de alcohol consumida por encima de la capacidad de metabolización hepática, promoviendo gran liberación de acetaldehído hacia la corriente sanguínea. Los síntomas de la resaca surgen cuando el nivel de alcohol en la sangre está muy bajo, casi cero, después del trabajo de limpieza realizado por el hígado. No existe medicamento que cure la resaca, ni que acelere el metabolismo del etanol. De nada sirve el baño frío, el café, los tés, los productos con olor fuerte o cualquier otra solución casera. Lo importante es la hidratación, carbohidratos y bastante reposo. Seguimos platicando con el público sobre excesos. Hola. Hola, buenos días a todos. Voy a platicar, tocate a los excesos, de que si nosotros no llevamos una alimentación sana, como nos han recomendado los doctores, es posible que nosotros caigamos en una hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Es que podemos estar bajos de azúcar. ¿Y por qué? Por no llevar una alimentación que nos recomiendan los doctores. Entonces, lo mejor que hay que hacer es llevar el control que nos indican los doctores. ¿Usted es diabético? Soy diabético desde hace 25 años. ¿Sí? Déjeme nada más aclarar y unos puntos. La hipoglicemia en una persona que no está enferma es muy difícil que se presente. En diabéticos, ¿cuándo se puede presentar? Cuando no están comiendo adecuadamente porque requieren cierto nivel de azúcar en su sangre y si toman medicamentos, sobre todo los hipoglucemiantes orales, y no tienes una ingesta de calorías, puedes caer en hipoglicemia que puede ser muy peligrosa. Entonces sí, a todos los diabéticos que se cuiden mucho de su dieta. Claro, sí, bastante. Okay. Sí, ahora el alimento es debe de ir junto con el ejercicio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, desayuno en la mañana, pero el doctor me han dicho, bueno, desde el primer bocado que te lleves a la boca, cuenta 2 horas. Y a partir de ahí tienes que llevar una bitácora en la cual tienes que ir apuntando con cuánto empezaste y con cuánto vas a terminar en esas 2 horas. Pero vamos a hacer una cosa, ese es su entrenamiento específico. Ahora, acuérdense que para cada quien somos diferentes. Ah, claro. No hay una receta de cocina para todo el mundo. Tú, si eres diabético, tienes que ir con tu doctora que te diga específicamente, dependiendo de tu peso, talla y medicamentos, cómo debes de llevar una alimentación. Tuvimos ya un programa de diabetes y un programa de nutrición clínica, que es muy importante la nutrición en todos estos casos, sobre todo en esta época, entonces tener mucho cuidado con lo que está comiendo, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí. Muchas gracias. Sí, por nada. Ahora vamos a seguir hablando un poquito más de alcohol. Hola, ¿cómo te llamas? Giovanna. Giovanna, ¿qué nos Hola, quieres ¿qué decir? tal? Buenos días. Pues sí, como ya le estaban mencionando acerca del exceso del alcohol y como ya lo dicen, yo por lo que veo es que no es de un día, sino es que dicen, pues para curar la cruda se siguen con otro y así se van. Ahorita vamos a preguntarle a los doctores los mitos sobre la cruda y seguirse con otro. Déjame pasarme para acá entre ustedes dos, Daniel y Valeria, para que me platiquen. Daniel, ¿qué nos quiere comentar? Buenos días, doctor. En mi caso, es complicado aguantarse la cena de Navidad. Pero nadie dice que hay que aguantársela. Nadie ha dicho que hay que aguantársela. Aguantarse las ganas de seguir comiendo. Pero más bien aprender a comer con moderación. Y ahí entra la parte que comenta el doctor, la parte psicológica. Sí, me gustó la frase que dijo, sírvete lo que vas a comer, no lo que ves, lo que ven tus ojos. Eso me encantó. Pero yo se lo platico abiertamente. Llega un momento en el que ya uno está satisfecho y quiere seguir comiendo un poquito más. Entonces, no sé qué pase físicamente, psicológicamente, o si uno dice, aunque me enferme, aunque me sienta mal al ratito, ya se me quita. Es complicadísima pues esa parte. Vamos a quitarle la terminología. Tú la haces complicadísima, porque en realidad no es.
En realidad no es, entonces hay que seguir los consejos para evitar esto, porque aparte cuando tú te vuelves la estadística, si a ti te da pancreatitis, ¿qué importa a todos los otros 20 que estaban en la cena? El que se puede morir eres tú. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Sí, doctor. Vamos a escuchar otro comentario sobre alcohol, ¿verdad, Valeria? Sí, bueno, no, yo voy a hablar sobre los alimentos. A ver, ¿qué nos quieres decir? Bueno, es que tengo un familiar que por tanta chatarra que ha comido, pues ya su intestino ya no soporta tanto y lo tuvieron que operar. No, pero no está muy poco claro eso de qué lo operaron. Del hígado, me parece que sí. Pero el hígado no es lo mismo que el intestino. Bueno, es que no sé bien cómo está eso. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Bueno, es que, mi familiar, de tanta chatarra que ha comido, Se deterioró su salud y tuvieron que hacer una intervención quirúrgica que no sabemos exactamente de qué se enfermó, pero hay que tener cuidado. Vamos a escuchar este sondeo que tenemos, que salimos a la calle a preguntar qué haces para la cruda. Vamos a ver. La cruda, ¿cómo me la curo? Un buen baño, creo que un buen baño, también un buen desayuno calientito y pues descansar un rato, dormir bien y tomarte una pastilla para el dolor de cabeza. Yo recomiendo lo que yo hago, pues en ayunas, mi vasito templadito de agua simple con una cucharada de bicarbonato y limón, pero no el limón el verde, el amarillo, el grande. Yo cuando tomaba a veces tehuacán preparado, casi no me gustaba volver a tomar lo mismo. Ya lo mucho un tequila, porque te corta de volada, sudas y adiós. Una pancita bien picosa, un pozole, algo que te caiga. Bueno, para curarse la cruda hay que tomarnos una cervecita, ¿no? Y pararle. Fíjate que siempre guardo dos cervezas para el día siguiente. Con eso me levanto, crudito, hago una cerveza, me la tomo, me baño, me arreglo, la otra cerveza y salgo como nuevo para la siguiente fiesta. Generalmente no llego a esos extremos, pero pienso que tomaría mucha agua, descansaría bastante y estaría sin hacer mucho el día siguiente, porque según he escuchado da mucho dolor de cabeza y sed y otras molestias en el cuerpo. Entonces, pues curas, pues puedes echarte un anisito, un teconá, tequila con anís, con unas gotitas, con unos granitos de café que se llaman moscas, unos chilaquiles, una rica pancita al otro día, unos chilaquiles picositos. Hay muchos remedios, tehuacancito con refresco rojo, no, hay infinidad, depende del grado de cruda que traigas. Supongo que con unos taquitos de barbacoa. Bueno, la resaca yo pienso que muchos vuelven a tomar, porque yo no la he vivido, ¿verdad? Pero muchos lo que hacen es volver a tomar otro para que les vuelva a sentar el estómago y ahí la pasan, ¿verdad? Y tomando agua. Una buena cantidad de teorías. Oscar, ¿qué dice la gente al respecto? ¿Qué nos dicen por allá afuera? Pues mira, más preguntas y recomendaciones para la resaca. Nos dice, a mí lo que me funciona, nos dice Gustavo, a mí lo que me funciona siempre son los caldos muy calientes con mucho picante. Eso me hace sudar y a mí me parece que es la forma ideal de desintoxicarte. Así es como eliminas mejor el alcohol. Para mí la mejor manera de evitar la resaca es evitar beber, nos dice Mónica González. No hay otro mejor remedio que este. Síganlo y de verdad les va a hacer efecto. Esta otra llamada es de Pepe Cárdenas y nos dice, para mí lo mejor para evitar la resaca es durante la ingesta de alcohol ir combinando un vaso con leche y otro de la bebida que se esté tomando y así irlos alternando. La leche tiene una capa que cubre el estómago y así podremos evitar que el alcohol nos irrite en exceso. Nos dice... Ya para entonces el alcohol ya anda... Ya se pasó, sí. Es una malteada picante la que se está preparando. Malteada loca. Nos dice también, bueno, los antojitos mexicanos me parece que son el mejor remedio para la resaca. Eso desde luego acompañado con una buena cerveza. Pero la temperatura es importante, tiene que estar helada. Bueno... parte de las recomendaciones que dan, pero ¿cuántos mitos hay? Ahí les va, casi todos estos son mitos y vamos a aclararlos ahorita. Primero que nada, ¿qué es la resaca? Bueno, la resaca es el efecto que se tiene después del consumo excesivo del alcohol. ¿Qué pasa en el organismo? Tenemos que recordar que aquí vamos a tener en algunos casos el efecto contrario a lo que se presenta en la etapa más aguda.
Entonces, mencionaba yo que cuando estamos en la etapa aguda deja de funcionar la antidiurética, la hormona antidiurética, y entonces empezamos a orinar, ¿no? Nos empezamos a deshidratar y entonces el efecto que se tiene durante la resaca es explicado en parte, no completamente, pero sí en parte por la deshidratación. Entonces hay deshidratación a nivel celular inclusive, sí. Hay deshidratación importante. De hecho, eso que mencionan de una cuestión preventiva de combinar la leche, bueno, la leche no tiene nada que ver, pero sí es importante decir que si la persona está consumiendo alcohol, es importante que se mantenga hidratado. Entonces, eso sí es una buena recomendación, que no solamente las bebidas que se estén ingiriendo sean alcohólicas, sino que también se esté tomando cualquier otro tipo de bebida que mantenga esta hidratación, ¿no? Para que el efecto, digamos, que pueda ser un poco menor. Entonces, básicamente, la resaca famosa es deshidratación. Entonces, como hay que tratarla es con hidratación adecuada. Y una de ellas para evitarla es que, ya dijeron, la ideal es no beber. Pero si vas a beber es que combines o estés campechaneando, como se dice, agua con una bebida, si estás tomando alcohol, porque te estás deshidratando. Ahora, ¿qué tanto hay de todos estos remedios? ¿Verdaderamente están basados en fisiología? Pues algunos, por ejemplo, ahorita los que estaban refiriendo que se hidratan o cosas, por ejemplo, con azúcar, parte de la fisiopatología es que sí, disminuyen los niveles de azúcar en sangre y obviamente hay disminución también de sodio y varios electrolitos importantes. Muchos de los consejos que nos dan son a base de sueros, por ejemplo, o caldos, y en esos caldos pues incluyen varios electrolitos, ¿no? Entonces la gente lo asocia o tomar cosas con azúcar. Eso es porque a veces, evidentemente, si tomaste nada más mucho alcohol y ya no hiciste ningún consumo de ningún tipo de alimento, pues ahí sí puede haber una baja de azúcar. Entonces, hay algunas cosas que nos funcionan y como de forma empírica, nosotros lo utilizamos y pensamos que nos hace bien. El alcohol con más alcohol, porque mucha gente ha hablado de la cerveza famosa. Los americanos dicen un pelo del perro que te mordió. Échate la que sigue al día siguiente para nivelar. ¿Qué tan real es esto médicamente hablando? Ok, ¿quieren responder? Pues funciona básicamente por la hidratación. O sea, funciona no por el contenido alcohólico que tiene la cerveza. Se sienten bien porque finalmente están deshidratados y lo que el cuerpo está buscando es líquido. Entonces, al tener líquido y vamos, de alguna manera todo el efecto que se tiene a nivel del tubo digestivo que está lastimado por este reflujo y demás, el recibir un líquido frío obviamente va a ser reconfortante. Entonces, reconfortante más que curarte es una cosa reconfortante. De todo lo que acabamos de ver, ¿dónde entra el efecto placebo, doctor? Pura sugestión, es maravilloso porque, bueno, la cruda también implica la vuelta a la conciencia, ¿no? Ya de todos estos episodios que quizá a lo mejor no la perdimos, pero sí disminuyeron todos nuestros aspectos de juicio y de decisiones y demás. Cuando volvemos, lo que estamos buscando otra vez es quitarlo de la manera más rápida. Y entonces aquí es donde entra la parte reconfortante. Todo lo que es en ese momento me haga sentir mejor, entonces yo con eso argumento que ya se me está quitando, ¿no? Argumento que se me está quitando, claro. Que nomás estamos hablando de una parte emocional o psicológica de ello. Me hace sentir mejor, por lo tanto, me siento mejor físicamente. ¿Qué es lo que hablábamos hace un momento respecto a la cuestión del aire, ¿no? Es como cuando uno está en un concierto, no se está percatando del daño que le estamos haciendo al oído hasta que salimos, es decir, que cambiamos de escenario, nos percatamos de lo que estaba sucediendo. Y la cruda es un poquito lo mismo, es decir, a cuestión orgánica, ya nos están explicando también ustedes, viene todo este intento del cuerpo por volverse a equilibrar y todo aquello que nos pueda hacer sentir mejor, es decir, salir de ese concierto y ponernos los tapones, nos va a ayudar, pero no necesariamente quiere decir que con eso se está eliminando realmente la afectación al oído. Y aquí en la parte de la borrachera es igual, ¿no? Estoy sintiendo una sensación reconfortante, pero no necesariamente es algo que me está curando o me está tratando. Doctor, hay una parte bien importante en cuanto al dolor de cabeza y la gente piensa que es ideal tomar muchos antiinflamatorios no esteroideos, no vamos a decir nombres comerciales, pero o por ejemplo el famoso acetaminofén. ¿Qué hay de peligro en la cruda con este componente? Creo que es muy pertinente la pregunta porque el acetaminofén es un tóxico directo para el hígado. Claro, dosis pequeñas realmente no produce gran daño. Habitualmente el acetaminofén es como que es el que tenemos en el IMSS, entonces damos todos los acetaminofén, pero finalmente hemos tenido casos de intoxicación por acetaminofén, se produce una hepatitis fulminante con un daño hepático grave
y hay pacientes que han muerto por intoxicación por acetaminofén. Esto es muy importante que lo sepan, porque normalmente dices, ahí tengo un dolor de cabeza, me voy a tomar, no voy a decir el nombre, pero ahí lo tienes siempre junto a tu cama. Y si ya traes un daño por alcohol, o vas a exacerbar el daño que ya traes por el alcohol que acabas de ingerir con otro medicamento, puede ser muy peligroso. Entonces tengan muchísimo cuidado con las pastillas que tomen cuando estén con resaca. Oscar, ¿algo que Sí, justamente Pamela nos dice, para resolver mi resaca y el único que me saca de aprietos es tomarme 2 pastillas para el dolor de cabeza con refresco de cola. Esta combinación, nos dice, para mí es maravillosa. Pascual Martínez, ¿es verdad que tomar bebidas gaseosas puede, y yo diría, aumentaría dulces, puede incrementar la resaca? Esta otra es de Pedro y dice, ¿por qué hay personas que a pesar de tomar mucho no sufren de resaca? Y otro, tal vez dentro de los mitos, es que algunas personas recomiendan algo muy dulce para cuando está la resaca. Esto de los hot cakes con mucha miel, que parece tormento chino, muchas personas una dicen, delicia. es lo ideal. Pero lo que acaban de comentar, a veces sí te puede bajar un poco el azúcar, aunque ya hablamos, no hubo un ejemplo ahorita en el público de hipoglicemias, que una persona sana no tiene por qué tenerlo. Es una comida que te hace sentir mejor, como dice el doctor, es un apapacho al alma, ¿no? Probablemente, y todo eso te hace sentir mejor. Pero yo creo que aquí lo ideal es, 1, la moderación. Digo, si no tomas ideal no te va a dar una resaca nunca. 2, si vas a beber, hazlo con cuidado por todo lo que estamos hablando. 3, si estás bebiendo y sabes que te vas a aventar una de esas de toda la noche, un home run de hasta las 7 de la mañana, es muy válido que te tomes una bebida por 2 de agua. Porque aparte sí estás dejando que se absorba el alcohol y lo elimines antes de que estés llenándola. Una cosa bien importante que hay que tocar el punto es el vómito. La gente que se provoca el vómito. Muchas veces cuando tú ya estás intoxicado dices voy a ir a vomitar, pero está todavía ese alcohol en el estómago ni se ha absorbido. ¿Qué hay de esto, doctora? Bueno, yo creo que eso puede ser muy peligroso porque si tenemos un paciente que ya tiene daño previo, que a lo mejor puede tener varices en el esófago que no lo sabemos, o que a lo mejor sí lo saben, eso puede romper una varice y el paciente tener una hemorragia. En lugar de vómito va a vomitar sangre, o bien hay un síndrome que ya comentaba el doctor Bandera, que se llama Mallory-Weiss, que es como una lesión en el nivel de la unión del esófago con el estómago, que eso produce una hemorragia también profusa. Entonces, de preferencia, no provocarse el vómito. Si tiene daño previo, la posibilidad de que tenga una gastritis por alcohol o que tenga varices esofágicas puede ser gravísimo. Y si el paciente no está cercano a un hospital a donde lo puedan llevar, realmente eso es muy peligroso. Puede llegar a ser mortal. Puede llegar a ser mortal. Lo que habla la doctora de este síndrome que comentamos, cuando tú estás arqueando, acuérdense que el estómago está bajo el diafragma, estás jalando, estás provocando una contracción súbita del esófago y en una de esas se puede desgarrar. Y este es este síndrome que puede condicionar a un vómito de sangre. Aparte, ahora otra cosa bien importante con el vómito. Si tú estás intoxicado por alcohol y vomitas, probablemente tus reflejos no sean los mismos. Claro. Y existe un peligro que tristemente yo ya tuve una persona relativamente cercana que le pasó, que vomitó y se ahogó en su propio vómito. Esto quiere decir que broncoaspiras. El vómito en vez de salir, sale un pedazo, pero otro se te va a la vía respiratoria, te tapa los pulmones y te ahogas. Es otra de las complicaciones extremas y ahí es caer en paro en ese minuto que básicamente pues no hay mucho que hacer porque están los pulmones inundados y si logras salir de esa te va a dar una neumonía que llamamos de focos múltiples que es muy difícil de tratar. Vamos a un corte y regresamos al último bloque para contestar sus preguntas y que nos den algunos comentarios. Entonces, es un poco difícil, incluso para una persona sana, tener un control de lo que de lo que se tiene que consumir durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo compensa con las 2 comidas previas, ¿no? Entonces, en la mañana tratar de tener un desayuno más ligero, que sea a lo mejor nada más pues un poco de fruta, ¿no? Que va a ser difícil decirle al paciente diabético, bueno, en tu cena navideña cuenta las calorías, cuenta el porcentaje de carbohidratos. Pues si llenamos el tubo digestivo de alimentos, pues obviamente va a haber o vómito, va a haber diarrea, va a haber una intoxicación. Somos un país muy afectivo, muy expresivo. La comida muchas veces es sinónimo de afecto. ¿Y en qué sentido es difícil que nos inviten a lo mejor a una casa y nos ofrecen un plato y cuesta mucho trabajo rechazarlo? Inflamación que sufre el páncreas por diferentes etiologías, diferentes causas. Principalmente ahorita, hablando de los excesos, un aumento de las grasas nos puede llevar a la pancreatitis. En
con mucha grasa o exceso de alcohol. Y además la pancreatitis en ocasiones puede ir asociada a una enfermedad de la vía biliar. Es decir, hacer consciente y estarles hablando constantemente de las consecuencias no solamente cuenta como advertencia, sino también cuenta como el hecho de ponerles presente o que tengan presente lo que les puede suceder. Si les estamos reiterando incluso cuadros por los que ya pasaron, puede funcionar más todavía. El hacerles énfasis en los periodos de todo el año en los que se enfermaron de alguna situación así, nos está hablando sobre todo de esta necesidad de sentirnos parte de algo y lo estamos vinculando con una cuestión afectiva. Que es una sustancia que nos hace sentir aparentemente bien, nos relaja. Es rara las personas a las que el alcohol a la primera, segunda copa les genera una sensación incómoda o desagradable. Si hay una intoxicación por el alcohol que nosotros ya conocemos, pero bueno, ese también nos puede llevar a complicaciones, sobre todo de violencia, accidentes automovilísticos. Estamos sobre la recta final, pero quiero hablar también de otro tipo de cruda que a veces es mucho más dolorosa. Doctor, ¿qué es la cruda moral? La cruda moral, como lo mencionaba yo hace un momento, el volver a la conciencia suele ser complicado porque no solamente nos damos cuenta de lo que pudimos o no haber hecho en el episodio de la fiesta, sino el hacer consciente del maltrato que le estamos haciendo al cuerpo, que es de lo que hablábamos hace un momento, la cuestión de que el cuerpo está tratando de volverse a equilibrar, está tratando de volver a la normalidad. Ese es un aspecto que nos pesa mucho también. El hecho de darnos cuenta que lo que hicimos anteriormente, más allá de las acciones en las fiestas, con la gente y demás, el maltrato que le dimos al cuerpo, eso de repente también es algo que nos hace todavía sentirnos peor, porque ahí es donde vienen las partes de los juramentos, ¿no? De es que no lo vuelvo a hacer, es que esto no me va a volver a pasar. Y la bronca es que probablemente sí, ¿no? O sea, sí vuelve a suceder. Sin embargo, es sobre todo por hacer consciente el hecho del maltrato que le estamos haciendo al cuerpo y muchas veces del riesgo en el que nos colocamos en su momento. Ok. Oscar, ¿qué más? Nos dice un anónimo, a mi hijo lo operaron de una hernia en el esófago, el píloro. ¿Qué tanto le afecta el beber y el beber en exceso? ¿Lo tienes recomendado o no? Antonio Vela, me parece que la mayoría somos hipócritas porque no reconocemos que los mexicanos comemos mucho todo el año. Siempre tenemos pretexto. En enero está la rosca, en febrero los tamales, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a cambiar los hábitos. Esta otra llamada es de Angélica Suárez. A mí me ha funcionado para estar sana y no subir de peso, no dejar de hacer ejercicio, sin importar que sea diciembre. Te levantas temprano, haces ejercicio y ya festejas con moderación y además sin culpa. Pilar, en esta época puedes comer un poco más, pero si estás enfermo no olvides tomar tus medicamentos a las horas indicadas por el médico. A mí es lo que me ha funcionado. Carlos Medina, luego de una gran cena, canté y bailé para ayudar a la digestión. ¿Qué tan recomendable está eso? Ok, vamos a empezar a contestar todas las preguntas, doctores. Dice, bueno, ya alguien que nos comentó todas las enfermedades gastrointestinales, muchas gracias, ya los comentamos. Lo de la hidratación adecuada también, ya se habló de ello, que es muy importante. Aquí alguien dijo una palabra muy clave y aquí lo hablamos en diálogos. Es muy importante todas las técnicas que dijeron para desintoxicar. Intoxicado estás cuando estás de alcohol, pero los detox famosos de jugos, y eso ya hemos hablado aquí, que no funcionan de nada. No es a menos que estés intoxicado como es en esta situación de alcohol o que estés intoxicado por metales pesados en otra situación o por heroína, etcétera. Pero el detox, que tanta mercadotecnia hay, no tiene mayor implicación. ¿Qué hacer después de una ingesta abundante de alimentos y de alcohol? Si estás bien, si no te pasó ninguna de las complicaciones, ¿qué les sugerimos? Que al día siguiente compensen siendo más tranquilos. Claro. Sí, claro. Y sobre todo, ya lo dijeron también, que antes de que vayas a tener una cena y sobre todo si tienes enfermedades previas, comas con moderación ese día. ¿Qué opinan del ejercicio? A mí me parece que es estupendo, hace un momento también lo mencionamos entre los cortes, algo que puede colaborar mucho a nivel cognitivo al paciente, justamente a que no se vuelva una situación prohibitiva, el hecho de no comas, no hagas esto, no bebas, es que mantengan una rutina. Aquí la cuestión es que también es una época en la que todo cambia. Se deja la rutina de levantarse temprano al trabajo, los que hacen ejercicio dejan de hacerlo, los que toman su medicamento dejan de tomarlo. Es decir, tratar de mantener la rutina colabora muchísimo también a esta cuestión de prevención. Al momento en el que uno se levanta temprano como si se fuera al trabajo, colabora mucho a que a determinada hora de la noche uno tenga sueño y entonces evitemos el prolongarnos en esa parte. Si nosotros nos esforzamos en mantener nuestra rutina tradicional, que tomando en cuenta que esperemos que sea buena, nos va a ayudar muchísimo a medir todavía más los excesos en esta temporada.
¿Por qué? Porque vamos a tener un sentido, un motivo por el cual levantarnos temprano al día siguiente. Si yo me levanté y corrí los 2-3 kilómetros que normalmente corro, pues bueno, se va a equilibrar un poco con la cena que voy a tener. Sin embargo, también la desvelada, todo eso, son cuidados que uno puede tener habitualmente. A pesar de que uno esté de vacaciones de las actividades como la escuela, el trabajo, si uno se esfuerza en mantener su rutina, si uno se esfuerza en mantener lo que hace cotidianamente y que tiene que ver con el impacto a la salud, nos puede ayudar muchísimo a la hora de la prevención del exceso. Aunque, ojo, también en eso, esta necesidad de cuando ya tuviste un exceso, entonces al día siguiente por compensarlo voy a hacer... En exceso, ¿no? En exceso, o el ejercicio que normalmente vengo haciendo, si Pero no mejor no es lo dormiste ideal. adecuadamente y además hubo excesos, sobre todo de alcohol, puede ser muy peligroso también. Claro. Alguien nos dice, ¿por qué hay personas que nunca han tenido una cruda? ¿Qué pasa aquí? Lo más probable es que sean pacientes que tengan una alcohol deshidrogenasa mayor que el resto de la población. Son los famosos acetiladores rápidos. Entonces son personas que no se les sube tan rápido, ¿no? Y que por otro lado al día siguiente no tienen una cruda, o depende también mucho del tipo de alcohol que se consume. Hay algunos tipos de alcohol, por ejemplo el vodka cuando se toma solo tiende a tener menos efectos por los acompañantes que tiene, porque a veces los efectos en la cruda también tienen que ver con otras sustancias que se encuentran en las bebidas que consumimos. Entonces, es verdad que hay algunos tipos de alcohol que pueden producir menos cruda. Pero hay que romper un mito que ya lo dijimos aquí una vez, eso de que es que se me subió porque mezclé. No, porque a fin de cuentas está absorbiendo el mismo alcohol si viene de una cuba, o si viene de un whisky, o si viene de vodka. Eso de que mezclé y se me subió peor también es una falacia, eso tiene mucho que ver más con la cabeza, ¿no? Una aclaración, el contenido de alcohol de las bebidas, por ejemplo el vodka que comentaban, las que más alcohol tienen Los destilados. Es, por ejemplo, vodka, tequila, ron y mezcal. Y el mezcal ahora está como de moda. Si no toma uno mezcal, dicen, no, hombre, estás fuera de onda. Pues es que tienes que tomar mezcal. Y yo creo que la cantidad de alcohol tiene como un 60% de alcohol. El whisky también. De manera que eso también puede ser importante. Y la otra cosa es de los acetiladores. Por ejemplo, los orientales, que un oriental, por ejemplo, un chino, toma una copita de vino blanco, que es el que probablemente tenga menos contenido de alcohol, y se ponen rojos, porque tienen una deshidrogenasa alcohólica diferente. Como es China, pero además como hay tanto chino, pues bueno, uno menos no importa. Pero yo tengo una amiga que es china, que es una amiga común aquí con el doctor Bandera, que ya aprendió y ya toma 2 copas de vino. Y con eso está bien. Es bastante chistosa y solita, ¿verdad? Sí, ya no necesita del alcohol. Y eso es importante decir, bueno, es que para ponerme así simpaticón, mejor me voy a echar mi alcohol. Y yo creo que eso no es una justificación para que bebamos alcohol en exceso. Y sobre todo los pacientes que ya tienen un daño previo en el hígado, hay que cuidarlo mucho porque nomás tenemos uno. Y el programa que por ahí salió de trasplante de hígado es complicadísimo, trasplantar un hígado. Ojo con eso. Doctores, las bebidas energizantes o rehidratantes, ¿qué opinan de ellas? Bueno, finalmente, ustedes como bien saben, también las bebidas energetizantes son tóxicas, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado porque estamos haciendo un efecto contrario. Cuando nosotros tuvimos una intoxicación por alcohol, normalmente todo está hacia abajo, ¿no? Hasta nuestro estado de humor puede estar que esté hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos con las bebidas reenergetizantes? Lo que hacemos es, se incrementa hasta la frecuencia cardíaca, se pueden incrementar algunos signos vitales, por ejemplo, pero no es que te la quite o que esto te ayude a desintoxicarte. De hecho, nosotros podemos hasta provocar mayor problema porque cambiamos hasta la frecuencia cardíaca de nuestro corazón. Entonces, tengan mucho cuidado con todos esos mitos de las bebidas energetizantes para hacer ejercicio, para quitarse la cruda, porque eso es un mito al 100%. ¿Okay? Básicamente, entonces, la clave es hidratarse adecuadamente, evitarla, ya dijimos, ir campechaneando, que también te pasa muchísimo que si estás en una cuba otra y no te das ni cuenta, y como comentó la doctora, no estás tomando agua, te estás deshidratando continuamente. ¿Qué hay? ¿Es verdad que hay alcohol que no se debe combinar con medicamentos que no se deben combinar con alcohol?
Eso es cierto, ¿no? Tienen que tener muchísimo cuidado, sobre todo algunos medicamentos que lo utilizamos de forma frecuente para algún tipo de hongo, sobre todo los hongos de las uñas, que eso pertenece a un grupo de antifúngicos, pero ese tipo de fármacos con el alcohol nos da un efecto llamado antabús, que ese efecto es como si nos diera la cruda, pero 10 veces peor el efecto. Entonces sí tengan muchísimo cuidado cuando se mezclan ese tipo de fármacos con el alcohol. Otros, los medicamentos que utilizamos para la gripa, que son antihistamínicos. El efecto del alcohol es hacia abajo, entonces esos fármacos, cuando ustedes los han consumido, les da sueño, digamos nosotros hasta sentirnos un poquito más débiles, y con el alcohol, como es un depresor, pues evidentemente potencializa esos efectos. Algunos otros también fármacos, las personas que utilizan medicamentos para dormir, por ejemplo el alprazolam, el diazepam, benzodiazepinas, tengan mucho cuidado porque hacen la mezcla de estos fármacos y pues bueno, también puede ser una intoxicación porque son depresores los dos. Inclusive eso te puede dar depresión del sistema Claro, nervioso central en cuanto a la respiración peligroso. y puede ser muy peligroso. Y tus reflejos bajan. Acuérdense que en la cruda o en el estado de embriaguez es factible que la gente vomite y si vas a vomitar, ahorita si vomito yo sé que voy a vomitar y hay un mecanismo de defensa de mi organismo contra el propio vómito que yo estoy causando. Pero si tienes deprimidos tus reflejos, puede pasar lo que dije anteriormente, una broncoaspiración, que es una situación muy, muy seria. Alguien preguntó, sí, doctora. Bueno, nomás otro medicamento que es muy común, que es el metronidazol, Claro. el flagil, que se utiliza, ahora ya no se utiliza tanto, pero eso sí produce un efecto llamado efecto antabús, en el que el paciente se siente muy mal. O sea que si uno quiere que alguien deje de beber, denle metronidazol junto con alcohol y verdaderamente, de veras es un efecto terrible y uno tiene que advertirle al paciente, le voy a dar metronidazol porque tiene una diarrea. Los médicos generales les encanta el metronidazol, aunque tenga o no evidencia de una infección intestinal, le dan metronidazol, pero combinado con alcohol es una bomba. Ok, preguntó el papá de un hijo que le operaron una hernia, dice que del esófago y del píloro, no fue el píloro, fue el esófago y le hicieron una cosa que se llama una funduplicación, que sí es recomendable el alcohol en exceso. No, ningún médico te va a recomendar alcohol en exceso, aunque no tengas ninguna patología. Esto me pasa mucho en el consultorio que me dicen, doctor, ¿me pongo que sea a tomar dosis? No, no es que el doctor sea tu policía. Tú tienes que tener las riendas de esto. Doctora, querías hablar también hace rato que ya no nos dio tiempo de la hipertensión. Sí, bueno, ahorita vamos, que estamos mencionando la contraindicación de alcohol y algunos medicamentos, ¿no? Porque a veces los pacientes que toman medicamentos de forma crónica, lo que dicen es, bueno, como voy a tomar alcohol, no me tomo mis medicamentos. Eso tampoco es recomendable. Ya quedó aquí muy claro cuáles son los medicamentos con los cuales no se puede tomar ni una sola gota de alcohol porque va a tener un efecto deletéreo, te vas a sentir muy mal. Sin embargo, si eres hipertenso y tomas medicamento para la presión, no hay ninguna justificación para que dejes de tomar ese medicamento en los horarios establecidos, ¿no? Entonces, el consumo de alcohol puede finalmente descompensar a los pacientes hipertensos, como ya lo dijimos, los deshidratan. Un paciente hipertenso deshidratado puede hacer crisis hipertensivas y obviamente las crisis hipertensivas te pueden llevar a complicaciones tan graves como infartos cerebrales, sangrados a nivel cerebral también, ¿no? Entonces, la recomendación es, vamos, si se van a tomar una copa, que sería lo que más podríamos permitir en estos pacientes crónicos, que se sigan tomando sus medicamentos en los mismos horarios, ¿no? Y que mantengan especialmente la hidratación, que estén vigilando sus niveles de presión arterial, obviamente pues para evitar estas complicaciones. Bien, estamos en la recta final. Doctora, des algunas palabras de despedida. Bueno, de despedida es que tengan mucho cuidado. Veo aquí varias chicas jóvenes que esto de ir a los antros, tengan mucho cuidado en lo que beben, porque ya se comentó al principio del programa las bebidas adulteradas. Y a fin de año, pues uno ya se anda muy feliz porque ya se acabó el año y porque ya va a empezar un año nuevo que va a ser muy diferente porque vamos a estar en la cuarta transformación. Entonces, tengan mucho cuidado. Si van a los antros, sobre todo en Año Nuevo, mucha gente sale a la calle, a los antros, porque Navidad es como una fiesta familiar, una fiesta que para quienes somos católicos tiene un significado muy importante, pero el Año Nuevo uno sí se destrampa. Entonces, cuídense mucho, porque finalmente
Nomás tenemos una vida y nomás tenemos un hígado, ¿eh? Recuérdenlo, nomás hay uno. Muchas felicidades para todos, para un año mejor que el que pasamos. Gracias, doctor. Que pensemos sobre todo en el año nuevo, en lo que vamos a amanecer, en con quién nos gustaría despertar, en qué condiciones nos gustaría despertar y justamente en función de eso pasar una muy buena noche. Otra cosa finalmente también, acercarse a los médicos para asegurarnos de todos los riesgos que podemos correr, porque muchas de esas situaciones es porque no sabemos. Los médicos nos van a explicar, nos van a expresar el por qué van a suceder determinadas cosas o el por qué prohibir determinadas cuestiones. La información vale mucho la pena tomar. Doctora, nos queda menos de un minuto. ¿Alguna despedida? Feliz año. Nuestra intención no es venirlos a asustar. Nuestra intención es hacer una prevención. Nos interesa su seguridad y sobre todo la calidad de vida. Muchísimas gracias. Doctora. Pues bueno, mantengan su control, ¿no? Tomen sus medicamentos, sigan acudiendo con sus médicos, coman con moderación y si van a beber alcohol, pues ya tomen las recomendaciones que acabamos de comentar. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas felicidades, que arranquen con el pie derecho, diviértanse mucho. Y la clave ha sido aquí básicamente la medicina preventiva y la moderación. Nada más estar conscientes, porque estar conscientes es estar saludables. Cada quien aquí estamos devolviendo la responsabilidad de la salud a cada quien. Gracias por vernos. Muchas gracias a todo el público que nos acompañó el día de hoy aquí. Feliz año a todos ustedes también. Y Oscar, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, muchas felicidades. Un abrazo de todo corazón de parte de todo el equipo de Diálogos en Confianza. Nos vemos el próximo año. Que la pasen bomba. Pásenla bien. Bye.